Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de la Brújula Económica de Jaén, el espacio de Jaén Plus Radio, donde cada semana analizamos la actualidad económica de nuestra provincia y damos voz a quienes están construyendo su futuro. Soy Diego Miguel Rodríguez y hoy vamos a abordar un tema que combina tres palabras clave para el porvenir de Jaén: energía, olivar y sostenibilidad. Jaén está viviendo una auténtica revolución silenciosa en torno a la energía renovable, pero en los últimos meses esta revolución se ha convertido también en un debate social, político y medioambiental. Hablamos de las plantas de biometano, proyectos que prometen generar energía limpia a partir de residuos de granjas y del olivar, pero que también despiertan dudas, recelos y oposición vecinal. La provincia de Jaén se ha convertido en uno de los epicentros de este debate, especialmente tras el anuncio de la planta de biometano en Mengiba, promovida por el grupo Olofat a través de su filial Naturmed. Hoy en este programa queremos mirar más allá del ruido, entender qué es el biometano, qué oportunidades reales ofrecen para nuestra economía y también qué desafíos plantea su desarrollo, y todo esto desde un punto de vista técnico y científico. Para ello contamos con tres invitados de primer nivel. Darío Pérez, director nacional de plantas de biometano de Naturmed, del grupo Olofat, que es la empresa promotora de la planta de Mengiba. José Antonio Lacal Herrera, ingeniero, profesor y doctor de la Universidad de Jaén, experto en biometano y biomasa y en todo lo que es el aprovechamiento energético del olivar. Y por último, con Miguel Segovia Martínez, abogado, doctor en farmacia y licenciado en química. También gran conocedor de la relación energía y medio ambiente y derecho. Para situarnos, conviene empezar por lo básico. El biometano es un gas renovable obtenido a partir de la descomposición de materia orgánica, por ejemplo, puede ser el alperujo o los restos agrícolas, que una vez depurado puede inyectarse en la red de gas natural o utilizarse como combustible limpio. Lo interesante es que Jaén, con su olivar, tiene en sus manos una fuente de energía que muchos no imaginan o no imaginamos. Según los estudios, en este caso del profesor José Antonio Lacar, y son datos que vamos a poder ver ahora en pantalla, la provincia podía producir 134,49 kilotoneladas anuales de biometano, lo que equivaldría al 52,9% del consumo total del gas natural en Jaén. Es decir, más de la mitad del gas que consumimos podría generarse con nuestros propios residuos del olivar. Solo con el alperujo del olivar podríamos tener energía suficiente para más de 100.000 hogares, evitando la emisión de 120.000 toneladas de CO2 al año. Y si ampliamos la mirada, en este caso a toda España, los subproductos del olivar, es decir, por resto de poda, orujillo, hueso o alperujo, podrían generar 1.642 gigavatios anuales, equivalentes al 52% del gas natural que consume, en este caso, Andalucía. Así que sí, el olivar andaluz no solo da aceite y también nos puede dar energía, pero la pregunta es, ¿cómo aprovechamos esa oportunidad sin perder la confianza social ni dañar el entorno? Pues para hablar de todo esto, abrimos nuestra tertulia de hoy y queremos entender los pros y los contras de estas plantas de biometano, su impacto económico y también sus efectos sobre el territorio. Darío, José Antonio, Miguel, muy buenas tardes a los tres y gracias por acompañarnos en el día de hoy. Hola, buenas tardes. Bueno, Darío, voy a empezar por ti. Desde Naturmed y el grupo Olofat estáis promoviendo la planta de biometano de Mengiba. Explícanos brevemente qué es el biometano y por qué Jaén se ha convertido en un punto estratégico para este tipo de proyectos, en este caso en la provincia. Pues sí, bueno, realmente lo has comentado brevemente, Diego. O sea, realmente el biometano es un gas renovable y sostenible, porque se puede hacer un gas renovable pero que no sea sostenible. En este caso, las plantas de biometano y el estándar que existe es una apuesta por la sostenibilidad que viene incluso desde Bruselas, donde básicamente lo que se hacen es transformar residuos que
normalmente se obtienen de lo que es el sector primario, tanto granjas ganaderas como lo has comentado antes, por ejemplo, en el caso de Jaén, pues todo lo que es el residuo procedente del olivar, para la transformación primero en un biogás, que en el caso del biometano lo que se hace es, sin llegar a quemarlo y sin llegar a emitirlo, básicamente lo que se hace es, se limpia en un proceso que se denomina de upgrading para producir biometano que se inyecta a la red. Y ahí, en esta breve resumen, intervención, pues he tocado dos de los porqués. Jaén es un epicentro no solamente a nivel andaluz, sino a nivel nacional e incluso me atrevería a decir a nivel europeo, de por qué Jaén es un sitio elegido, ¿no? Fundamentalmente porque es abundante en residuo, en este caso procedente del olivar. Nos encontramos con una realidad que nos viene desde las propias cooperativas o los propios agricultores. Existe una producción donde el 80% de lo que viene del olivar se transforma en alperujo, y eso pues requiere de una gestión, ¿no? Y Jaén pues es la capital mundial del aceite, y evidentemente pues hay una gran cantidad de residuo. Y no solamente es un residuo procedente del olivar, sino que en Jaén se generan, en la provincia, más de 1 millón de toneladas de purín de cerdo, más otras tantas de purín de vaca. Pues evidentemente es una parte muy importante de este residuo que debe de ser gestionado y que a día de hoy se gestiona de una manera no todo lo adecuada o lo que quisiéramos. Entonces tenemos el residuo. Otra de las cuestiones que son importantes es que se inyecta en la red de gas y por ende Jaén cuenta con una excelente red de gas, tanto transporte como distribución, donde se inyecta el gas. Pero yo me atrevería a decir dos cosas más. Uno es una apuesta clara de lo que es la provincia por el conocimiento. La Universidad de Jaén pues es una universidad pionera a nivel nacional en cuestiones ambientales. De hecho, creo que está dentro de las 10 universidades españolas con mayor impacto en investigación relacionada con lo que es la fusión entre medio ambiente, vamos a decir, y sector primario. Y todo eso genera un conocimiento y un tejido de conocimiento industrial, técnico, que es muy importante. Y por último, la red de comunicaciones que tiene Jaén. O sea, Jaén tiene una autopista vertebradora con una red de carreteras que permite que ese trasiego o transporte de todo lo que puede ser este residuo que tiene, pues haga que pues se pueda transportar hacia las plantas. Con lo cual, yo creo que sí, que Jaén está llamada a ser una provincia líder en lo que es la producción de biometano. En este caso, José Antonio, como profesor y doctor de la Universidad de Jaén y especialista pues en todo lo que es la biomasa y sobre todo aprovechamiento de cualquier tipo de residuo del olivar, tiene una serie de estudios que ahora vamos a compartir sobre el alperujo, que Jaén podría cubrir más de la mitad de su consumo del gas natural pues solo con los residuos del olivar. ¿Hasta qué punto este dato demuestra que el olivar no es solo un cultivo agrícola, sino que también puede ser una fuente energética? Bueno, efectivamente, como bien dice, muchas veces casi todo el foco de los productores de aceite de oliva y del sector oleícola lo tienen en el 20% de la aceituna, que es el aceite, pero no en el 80% que son los subproductos, fundamentalmente el alperujo, que es una mezcla de agua, aceite, restos de pulpa, piel, hueso, es decir, que tiene una cantidad todavía de materiales y de productos muy interesantes para aprovechar, y también desde un punto de vista energético. Entonces, nosotros, lo que llevo yo haciendo desde los 20 años que llevo como profesor y mi tesis doctoral y demás, es centrarme en la oportunidad que supone para Jaén todo lo que es la valorización de todos los subproductos del olivar. No solamente el alperujo, también el hueso, también la hoja, las aguas de vegetación, el orujillo y los restos de poda. Sobre todo la fracción gruesa o la leña, porque la fina entendemos que el agricultor la pica y la deja en el campo como aporte orgánico. Entonces, hemos hecho distintos estudios. Como me piden a veces información sobre el impacto económico que puede tener todo esto, pues hemos realizado unas estimaciones, efectivamente. Suponiendo que parte de la leña la convertimos en astilla y esa astilla se utiliza como biocombustible sólido, suponiendo que el alperujo, la mitad va a biometano y la otra mitad sigue su camino a la orujera y se puede convertir en orujillo y ese orujillo en biogás, y suponiendo que el hueso de aceituna se comercializa como biocombustible, con una hipótesis bastante pesimista,
el volumen de negocio que se podía generar en Jaén es del orden de 120 millones de euros. Si nos vamos a España, casi 400, que es la misma cantidad que el PERTE de economía circular que el gobierno de España ha destinado a financiar todos los proyectos en el país en un año. Es decir, aprovechando de una manera racional, ni siquiera al 100%, ni siquiera convirtiéndolo todo como el cuento de la lechera, ¿no?, de la noche al día, sino simplemente determinados porcentajes de sus productos en productos de alto valor añadido, como puede ser el biochar, el biometano o los biocombustibles sólidos, el volumen de negocio que supondría para Jaén, en términos de generación económica, sería muy importante. Y en eso es donde están basadas nuestros estudios. También, como antes has comentado, en un debate un tema que casi nunca se aborda, que es la autosuficiencia energética, la independencia energética. Jaén, que no tiene energía fósil ninguna, solamente nos alimentamos con las cogeneraciones de gas natural, no tenemos petróleo, no tenemos ningún tipo de fuente de energía primaria para nosotros ser independientes. Podíamos ser independientes energéticamente, por ejemplo, gracias al biometano. Si el alperujo y otros sustratos, como decía antes Darío, se llevaran a biometano, podíamos desplazar la mitad del consumo de gas natural que tiene Jaén. Pues imagínense los oyentes el impacto que tiene para un territorio reducir el 50% la dependencia energética, que de eso no se habla más que cuando hay conflictos bélicos o cuando hay problemas geopolíticos. Y encima una energía renovable. O sea, estamos hablando de impacto económico y de autosuficiencia energética de origen renovable para un territorio como Jaén, que no lo tiene. Eso es con los consiguientes generación de riqueza, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que estamos ante una oportunidad enorme para la provincia, sin duda alguna. En este caso, Miguel, ¿crees que los proyectos, viendo pues los comentarios de Darío y también de José Antonio, sus opiniones y en este caso de José Antonio, pues sus datos de sus estudios, ¿crees que los proyectos de biometano están sufriendo una falta de pedagogía pública? ¿Se está comunicando mal este beneficio de las plantas y por esto están generando rechazo? Porque a priori todo es positivo. Bueno, varias cuestiones. En primer lugar, mira, te voy a hacer algunas valoraciones como catedrático que he sido de la Universidad de Jaén durante 38 años de química física y pues de termodinámica algo sé, indudablemente. Lo primero es que, en efecto, como tú dices, hay una falta de pedagogía tremenda porque confunden las plantas de biogás con las plantas de biometano. Eso es lo primero. Se confunde radicalmente, que no tiene nada que ver. Las plantas de biometano se alimentan de plantas de biogás, pero como bien ha señalado el profesor, pues se alimentan de ese alpeorujo que cada tonelada de aceite de oliva que se fabrican en Jaén, 4 toneladas se generan, como bien apuntado antes más o menos, de alpeorujo fundamentalmente. El alpeorujo que está compuesto, como todo el mundo sabe, pues de orujo y de alpechín, en las aguas y luego los restos, la pulpa, el hueso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más sorprendente de todo es, y ya aquí abandono, no quiero entrar mucho en consideraciones técnicas porque está aquí en la mesa un experto, es la cuestión política. Es decir, todo el mundo se le llena la boca de apostar por las energías renovables. Todo el mundo quiere energías renovables. Pero si es posible en el municipio de al lado. Resulta que en el año 2024 en la Unión Europea se ha producido un incremento aproximadamente del 32% en este tipo de plantas de biometano. Es decir, que en Europa ya hay instaladas casi 1.500 plantas de biometano, porque están todos equivocados. En Europa están todos equivocados y los únicos que están bien centrados son los de La Infanta, los de Mengíbar, los de Alcalá, etc. Esos son los que están. Y además me sorprende poderosamente la atención que el otro día veía, no me acuerdo del señor que hacía las declaraciones en el barrio de La Infanta, que es lo que a mí me afecta más porque soy de Jaén, que decía que aparte de los olores, etcétera, etcétera, que producen cáncer. Es decir, es una manipulación tan brutal la que existen con estos temas y el desconocimiento. Pero claro, ese desconocimiento, ¿cómo se lo hace llegar a quien no te quiere escuchar? Las plantas de biometano, además, el biometano que se genera se inyecta directamente en las redes que hay de gas natural que España no tiene y que, por cierto, políticamente se lo estamos comprando a Putin. A Putin no le estamos financiando la guerra, se le estamos comprando el gas natural
para que él, si ese biometano que se genera en esas plantas con unos reactores anaerobios perfectamente herméticos, etcétera, 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 vienen a inyectarse en las redes de gas natural y se puede sustituir, como aquí se ha apuntado, casi la mitad del gas natural que consumimos en biometano, pues es un coste importante. Y además una cosa muy importante que la gente debe de tener en cuenta, que las energías renovables sirven para producir electricidad, pero no todo se puede electrificar. Es decir, hay muchas fábricas, muchas empresas caloríficas que con la electricidad que se genera nunca podrán conseguir las temperaturas que se necesitan para, bueno, el ejemplo paradigmático que bueno, es un alto horno, unas temperaturas de 1200, 1300 grados, tú eso no lo puedes obtener con la energía, con la electricidad que se te genera en las energías renovables. Tienes que usar naturalmente gas natural, que ojo que al quemarlo, eso es un gas, es un hidrocarburo y por tanto produce contaminación. Es decir, indudablemente, pero la pedagogía le corresponde a todo el mundo. El otro día salió la Universidad de Jaén, naturalmente, porque todos los que estamos allí sabemos algo de esto. Yo sé muy poco, pero ellos saben mucho más que yo. Todo el mundo sabe que esto no es más que beneficio. Porque, ¿qué hacemos con el Alpe Orujo? Ahora bien, mi pregunta, sobre todo a la empresa, mi temor, es que indudablemente había apuntado que uno de los combustibles para estas plantas es el Alpe Orujo, son los restos de aceitunas y son los purines. Los purines, es cierto que esto se va a hacer en unos digestores anaerobios perfectamente cerrados, evacuados, etcétera, pero esos purines sí es cierto, porque hay aquí una localidad en la provincia de Jaén, que es Campillo de Arena, en el que yo he ido bastante porque tengo allí unos amigos, que hay a determinados kilómetros hay una fábrica al aire libre de cerdos, de marranos. Y es cierto que ese temor de los purines, por eso el otro día el alcalde de Alcalá la Real decía, estaros tranquilos, que no vamos a quemar purines, que solo vamos a quemar Alpe Orujo. Bueno, en realidad no se quema nada, no hay una combustión. Bueno, entiéndeme, la digestión anaerobia en los reactores no es quemar, por supuesto que no, es una digestión. Tú inyectas la materia orgánica, se produce una digestión anaerobia y ahí se produce el biogás y el biometano. Pero decía, aquí no vamos a traer purines, porque ese es el miedo que por lo visto tiene mucha parte de la población. Va con el Alpe Orujo, 100%. Porque con el Alpe Orujo no existe ese temor ni ese olor. Hay un matiz, si me permite. Entonces quiero introducir eso de los purines, porque puede ser que le pregunte, le afecta a la población. Un poco por sentar una base. El Alpe Orujo, vamos a ver, un reactor anaeróbico es como un estómago. Y uno come de todo. Hace una digestión anaeróbica incontrolada. Y uno come proteínas, carne, pescado, sardinas y todo y tal. Me refiero, pues un digestor anaeróbico no solamente puede, es decir, tiene que estar alimentado por una serie de materias primas, alperujo, purines, estiércoles, agua de vegetación de almazara, hojarasca, incluso la ERA, etcétera, y lodo de depuradora, perfectamente canalizado, cerrado, y lo que hace es una gestión integral de todos esos subproductos. Y es un proceso biológico, hermético. Ahí no sale nada, ni hay lixiviado ni hay emisiones, porque esa transformación biológica realizada por microorganismos que descomponen anaeróbicamente las fracciones orgánicas de esos sustratos, lo transforman en un gas, en una mezcla de gases que se llama biogás. Y ese biogás tiene un componente fundamentalmente de metano. Lo que van a hacer estas plantas es, como decía Darío, purificar ese gas para llevarlo al 100% de metano, es decir, producir como gas natural, pero con un origen biológico. Y a partir de materias primas que tenemos en abundancia y que tienen un carácter residual con un proceso biológico. No hay emisiones, no hay combustión, no hay efluentes, no hay, es decir, las plantas están porque todo el biometano lo inyecta en la red del gas natural, tú no estás quemando nada. Eso se quemará donde se tenga que quemar, cada uno en su casa, pero ya lo que quema es gas natural. Correcto, y al hilo de lo que decía, es muy interesante lo que has dicho de la descarbonización, y termino, porque ese gas natural ahora llega a la cocina de una persona, a la fábrica de un tal, o a una industria, y te permite descarbonizar sectores que no podrían hacerlo de otra manera la biomasa directamente, con lo cual tiene esa ventaja también de la descarbonización. Por tanto, es un proceso biológico y es un proceso que te permite reducir las emisiones de CO2 y descarbonizar sectores industriales que de otra manera con energías renovables no se podrían... Que eso del biogás y del biometano deberíais de hacer mucho hincapié, porque el biogás tiene ahí un poco de ácido sulfídrico, que es lo que puede... Totalmente, en general se suele hablar siempre de biogás y existe esa confusión, Miguel, que antes comentabas, ¿no? Realmente el biogás, las plantas de biogás existen en España desde hace
me atrevería a decir décadas. Bueno, en las plantas depuradoras. Claro, y esencialmente lo que se han utilizado fundamentalmente para cogenerarlas, es decir, quemarlas en un motor para producir calor y electricidad. Y esa electricidad estaba primada, recibía una subvención. Cuando esa subvención desaparece, muchas de esas plantas de biogás desaparecen porque no están cerca del tubo. Solo algunas que sí están cerca del tubo y pueden inyectar, pueden seguir operando. Efectivamente, el biogás, como bien ha apuntado José Antonio, pues es un gas complejo donde hay un montón de... Pues no solamente el metano, que todo el mundo entienda. El otro día me decían la gravedad de quemar metano. Metano es el gas natural, lo quemamos en España. Hay creo que unos 9 millones de usuarios que queman metano esencialmente en sus casas a través de gas natural, ¿no? Pero también en las calderas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de eso, el biogás efectivamente es una mezcla compleja de gases, pero fundamentalmente de CO2 y de metano. Y esa pequeña cantidad de otras sustancias que normalmente se llaman compuestos orgánicos volátiles, y ahí entran sulfídricos, entran amoníacos, etcétera, etcétera, si se queman, sí que pueden producir ciertas partículas, PM2.5, PM10, NOx, es decir, una serie de gases que sí que de alguna manera pueden tener un impacto sobre la salud, igual que lo puede tener un coche o un diésel o una caldera industrial o una caldera de biomasa, ¿no? Porque estamos cansados, y sobre todo en el olivar, estamos cansados de ver lo que es una arujera, estamos cansados de ver lo que son calderas de hueso de aceituna, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto está mucho más aminorado. Pero es que aún así, por eso se llama surge lo que es el upgrading, la unidad de upgrade, es decir, de mejora, de actualización de lo que es esta tecnología, que básicamente lo limpia todo, no sale nada y eso es lo que se inyecta. Y esta es digamos, la madre del cordero de la gran duda, ¿no? Porque al final, en el momento en el que tenemos un biometano, que lo inyectamos y que hacemos que no salga nada, es donde entra el círculo virtuoso, ¿no? Y antes me preguntabas por el purín, que también es muy relevante. Pues sí, efectivamente, o sea, hay plantas, podemos hacerlas funcionar con muchas cosas, pero lo que metamos en el digestor es una parte esencial del proceso. Comentábamos antes, por ejemplo, sobre los lodos de depuradora. Los lodos de depuradora, normalmente de depuradoras de aguas residuales, por los distintos usos que hacemos dentro de lo que son las aguas residuales, o mejor dicho, en la generación de aguas residuales en nuestras casas, tienen una alta cantidad de metales pesados. Entonces, si yo alimento un digestor con lodos de depuradora de una EDAR, de una depuradora de agua residual, pues seguramente lo que salga luego hablaremos del digestato, pues tendrá metales pesados. Pero si solamente lo que hago es alimentarlo con alpelujo, pues saldrá una cosa diferente que si solo lo alimento de purín, que si solo lo alimento de lodos industriales de otra cuestión, ¿no? Entonces, en general, el proceso o las materias con las que alimentemos el digestor están íntimamente relacionados con la cantidad de gas que producimos y el digestato que sale. Nosotros en el caso en el proyecto de Mengíbar, pero bueno, en otros proyectos en España, hacemos una codigestión. ¿Por qué? Porque también hay que darle respuesta a ese 1.000.000 de toneladas de purín de cerdo y otras tantas, reitero, de vaca que hay en la provincia. Hay que darle respuesta, porque ahora mismo son muchas familias que tienen un problema de gestión de los purines de sus animales y que estas plantas están llamadas a darles esa solución. Y de hecho, organizaciones del sector primario, como puede ser UPA, como puede ser COAG, como puede ser Asaja, pues vienen a reivindicarlo, no solamente para el agricultor y el producto del olivar, sino también para el ganadero. Es que estamos favoreciendo todo. Sí, el sector primario todo. Sin duda. Es que es una economía circular muy interesante, porque esa solución a esa granja de cerdo, esa solución a esa de vacas, a esa solución al alpeorujo, esa solución al alpechín, es que le estamos dando una solución, y además una solución técnica bien estudiada, y que hoy en día, que estamos en el siglo XXI, la técnica está tan por encima de todo, que esas plantas completamente aisladas y completamente, yo he tenido el gusto de ver algunas, incluso enseñárselas a algunos alumnos, es que son todo positivos. Entonces es una cosa, una sin razón, y todo
que si van a pasar 30 camiones, que si van a pasar 40 camiones, que si van a entorpecer el tráfico de Mengíbar, que si van a entorpecer... Bueno, ahí lo que estamos haciendo es reestructurar Bueno, las rutas. El ayuntamiento, bueno, la empresa, vamos a reestructurar las rutas de transporte, porque sí que podemos entender que pues el tráfico rodado pues puede generar un... A ver, no sé por qué una empresa de transporte de ladrillos tiene más derecho que yo a por eso es que no lo entiendo. Pero bueno, pero más allá de eso, pues estudia, reestructurar las rutas y darles eso. Sería el alcalde de Alcalá. Oye, pues mira, se va a instalar a 6 kilómetros de la zona de Alcalá la Real, ¿sí? Pues ya está, pues se estudia, se habilitan los caminos, los terrenos. Entonces, que es una sin razón, y sobre todo esa demagogia que os estoy diciendo y que os he dicho desde el principio, es la que yo no comparto desde el punto de vista social y político. Es una demagogia que produce cáncer, que produce esto, que produce aquello, molesta. Es que entonces, mire usted, entonces, ¿qué hacemos? No, te has dicho un dato muy interesante. ¿Qué hacemos con esas 4 toneladas de alperujo por cada tonelada de aceite? Claro. ¿Cuántas cientos de toneladas de alperujo? Vamos a olvidarnos de los purines. ¿Tenemos? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Qué hacemos con esas? Has dicho un dato muy interesante. Yo esta mañana lo revisaba, hay 1.678 plantas de biogás en Europa, ¿no? Y el mapa de biogás está todo lleno de pero es puntos. que además ha subido un 32%. Eso es. Se sigue incentivando. Solo en el año 24 ha subido un 24%, tengo que ir dato, un 32% la instalación de plantas. Y sigue, porque es una apuesta, una tecnología que siguen apostando los gobiernos para alcanzar el objetivo de neutralidad climática en 2050. Una de las medidas es que las redes de gas, las infraestructuras gasistas de las ciudades tengan un mayor componente de energía verde. Y esto supone que en España es uno de los países que va más retrasado. Creo que habría que llegar a 2030 con un 17, un 20%, y España iba muy retrasado. Sí, buscamos para el 2030 20 teravatios hora, pero bueno, eso es un dato que yo entiendo que a la gente le puede sonar un poco complicado, pero sí, el problema es que la inversión luego se va. Claro, cuando los problemas son se hacen tan patentes y tan cuesta arriba. Pero fijaos, es que al final, dentro del debate, lo comentabas muy bien, Miguel, la Agencia Europea del Medio Ambiente, la propia Unión Europea, lo fomentan y ya le han tirado de las orejas a España en alguna ocasión de, oye, por favor, poned la normativa a funcionar para posibilitar la inyección, para posibilitar todo lo que es la legislación asociada a la producción de biometano, para que de verdad exista. Y es que al final el mensaje no es contradictorio, es decir, es que el cuidado del medio ambiente con una adecuada gestión de los residuos y la industria están en el biometano muy ligados. Es que al final, teniendo la tecnología que hoy existe, yo en Alemania he visto plantas de 500.000 toneladas, y no huele solo nada, de purín y de estiércol, y no existe olor. O sea, me decían el otro día, oía por ahí, que no, en Alemania es que las plantas solo se asocian a una granjita o tal. No, mire usted, eso no es así. Cógese usted un avión, es muy sencillo verlo, ¿eh? Cógese usted un avión. Yo en Alemania habré visto a lo mejor, 15, 20 plantas, y en Alemania otras, y en Francia otras tantas, en Italia, en Dinamarca. En Dinamarca son las plantas más grandes, hay plantas de 600, 700.000 toneladas. O sea, son plantas 6, 7, 8 veces más grandes de lo que estamos viendo aquí. Y son plantas gestionadas, muchas de ellas ya engullidas por el pueblo y por la ciudad, ¿no? Con lo cual, ese miedo y tecnológicamente hemos superado todo eso. Pero en este caso, has comentado lo de los purines. Pregunto en general, si el tema de los purines, mezclado en este caso con el alperujo, que el alperujo puede ser, es un problema también para muchas cooperativas y almazaras. ¿Qué se está haciendo actualmente con esos purines de la granja de la provincia de Jaén? Pues ahora no solo de la provincia de Jaén, sino de a nivel nacional, es decir, a nivel nacional, yo me voy a callar porque está en la prensa en todos los sitios. Claro. O sea, realmente el problema que hemos tenido, por ejemplo, en La Manga o en un embalse que hay también en Orense, o sea, la contaminación de acuíferos por purín es algo bien conocido y muy estructurado. Entonces, aquí podemos hacer dos cosas. O cerrar todas las granjas. Recordemos que el sector porcino aporta en España el 1,4% del PIB, 1,4%, creo recordar. Podemos o cerrar todas las granjas y un montón de... Puedo tener a lo mejor firmados en España 60, 80 contratos
con ganaderos a quienes les voy a gestionar sus purines, tanto de vaca como de cerdo. Y esta gente, te puedo asegurar que es gente que, bueno, son trabajadores como los que estamos aquí, que se han echado para adelante y han intentado sacar su negocio como cualquier otro, ¿no? Y esta gente o se les da una solución o van a acabar cerrando, porque tienen esa problemática. Entonces, este tipo de instalaciones, pues es que están ahí y hay que darles una solución. ¿Qué es lo que se hace en la actualidad? Pues se echa al campo. Sí. Tradicionalmente existe una serie de protocolos donde se echa al campo porque aporta cierta materia. ¿Qué es lo que pasa? Que el contenido de nitrógeno que tienen estos purinos, además de ser elevado y además de poder contar con una carga de microorganismos que no es la ideal, pues acaba contaminando y lixiviando hacia el suelo. En el momento en el que la metes en una planta de biogás, además de estructurarlo alrededor de un plan de abonado, además lo que se consigue es una forma de nitrógeno mucho más asimilable por las plantas, con lo cual hay menor cantidad de contaminación de acuíferos y se hace de una manera mucho más estructurada, además de reducir la carga microbiana, por supuesto. Entonces, es que en ese sentido son todo... es la cuadratura del círculo. Yo quería comentar en relación dos datos que considero importantes. El tamaño medio de las plantas que hay ahora mismo en Europa es de 483 normal metros cúbicos hora. Bueno, quizás eso a los oyentes les diga poco, pero como decía Darío, en Dinamarca es de 1468, en Alemania de 605, en Italia de 727 y nosotros estamos en el rango 350-800. Es decir, el tamaño de las plantas viene determinado muchas veces por las circunstancias que se den alrededor, por la rentabilidad económica de las mismas, por el marco normativo que haya en España o en otros países donde puedan incentivar, como el caso de Francia, pequeñas instalaciones asociadas al sector ganadero. Por eso viene, cada planta está asociada a un plan de negocio, lógicamente como no puede ser de otra manera, puesto que se trata de inversiones significativas que tienen que ser rentables como no puede ser de otra manera. Y también quería comentar un dato del alperujo. Muchas veces el alperujo, es cierto que el alperujo tiene un camino tradicional que es la orujera, ¿no? Donde hay una relación compleja y difícil que siempre ha existido entre la almazara y la orujera. Bueno, esto es una alternativa más. No creo yo que las plantas ni de biometano tengan que fundamentarse todas en el cambio del modelo radical de la orujera hacia el biometano, pero es una alternativa más, como decía Miguel. Aparecen tecnologías, aparecen soluciones que vienen un poco a cambiar la situación que se viene dando y pueden suponer una oportunidad también para los agricultores y para los responsables de la almazara que están, por ejemplo, lejos de determinadas orujeras, que van a invertir mucho tiempo en ese traslado. Entonces, me refiero, aunque haya alternativas, esto es una alternativa buena, que puede generar más valor añadido para los responsables de la almazara y para los agricultores. Es una más. Entonces, ni es la única, ni la panacea, pero sí es una alternativa más, como decíamos antes, que contribuye a hacer una circularidad total y a mejorar la renta de esos agricultores, de esos ganaderos, y hacerlo de una manera sostenible, ¿no? Esos dos matices quería comentar. Y biometano que se genera y se inyecta en la red del gas natural, sí. Que no tenemos. Correcto. Es importado. Que no tenemos. El gas natural que tenemos o viene de Rusia o viene de Argelia. Correcto. Sí. Entonces hay que comprarlo al precio que Argelia o Rusia nos lo quiera vender. Y este biometano viene a sustituir, porque tiene más o menos un poder energético, un poder calorífico, es lo mismo, prácticamente Miguel, al final, idéntico. Fíjate, Miguel, es que está yo creo que sustituyendo el gas. Es que el punto que dices es muy relevante. Sí, Todos nos acordaremos con la invasión de Ucrania lo que pasó con los precios en este país. Es decir, la electricidad, o sea, al final la energía está en la base productiva de un país, Diego. Entonces, en el momento en el que la energía incrementa sus precios, se incrementa todo. El pescadero tiene que gastar más energía en enfriar el pescado, el agricultor tiene que gastar más dinero porque tiene que echar combustible al tractor, el de la industria le pasa lo mismo. Entonces, ¿qué ocurrió con la inflación? Pues lo que ocurrió con la inflación es que los precios se dispararon. ¿Por qué? Porque efectivamente, como apuntaba Miguel, aproximadamente los 5 grandes productores a los que les compramos esencialmente es Argelia, como bien has comentado, Estados Unidos, Qatar, Nigeria y Rusia. Entonces, en el momento en el que una de esas piezas tiene un problema geopolítico, ya estamos viendo lo que hay en el mundo, claro, los precios tienden a dispararse en un mercado súper conectado. Solamente si contamos con un mercado de producción en interna suficientemente sólido, podremos mantener los golpes que nos vengan de fuera. Y esto es algo que quien lo ha vivido, porque aquí lo vivimos con cierto impacto,
pero en Alemania tenían verdadero pánico a que que en invierno les dependían cortaran de- la lluvia, la llave. dependían Si del gas. cierran la llave, hubieran pasado frío. ¿Se imaginan ustedes? Porque ya Un cometieron- país como Alemania, con la gente pasando frío en sus casas. Porque ya cometieron el error anterior de Ya lo cometieron. desnuclearizar el Ya país, lo cometieron. dependían del gas y Ya como lo le cometieron. cerraron el gas... Ya lo cometieron. De hecho, siempre que suben los combustibles fósiles se fomentan las energías renovables. Es decir, siempre que ha habido Sí, el año de la guerra de Ucrania y Rusia, el boom de la fotovoltaica vino motivado. A mí me gustaría Disparo. que en la ecuación se tuviese en cuenta también eso. ¿Qué valor tiene la autosuficiencia energética? ¿No? Ese debate que parece que no se Pero lo vea, ¿no? es que lo reúne ¿Cuánto todo. vale es eso? es que aquí haciendo una síntesis es que lo reúne todo. Estamos quitando purines del medio, tanto de granjas de cerdo, que como bien apuntado, es importantísimo. Estamos quitando purines de vaca, estamos quitando el pelujo, estamos quitando el resto de la aceituna, estamos quitando... y estamos generando un gas que viene a sustituir a otro gas que no tenemos Claro. y que vale mucho dinero. Y que es de origen fósil Joder. y el nuestro es verde también. Ahora, esas instalaciones en el siglo XXI, por Dios, ¿quién puede dudar que hoy en día con la ingeniería que tenemos en España, posiblemente de las mejores que hay en el mundo, que esas instalaciones no van a cumplir con todos los requisitos medioambientales y todo? Y ahora desde el punto de vista legal, sí te voy a decir una cosa. Mira, en este país hay una cosa que es casi imposible de conseguir, que se llama la JICA. Sí. Eso es un informe que da la Junta de Andalucía que se llama Gestión Integral de Calidad del Ambiente. Eso conseguirlo es dificilísimo. Si estas empresas consiguen esa JICA, no les quepa a los vecinos la más mínima duda, que cumplen con todo. Eso es más difícil. Porque sin eso no se puede hacer la planta. Nada, No es posible. nada, pero es que ese informe, que yo lo he vivido en muchas ocasiones, ese informe es tan sumamente garantista y elaborado por funcionarios de primera magnitud. Si ese informe se emite, no les quepa a los vecinos la más mínima duda de que eso cumple hasta la extenuación con todos los requisitos, Pero, Miguel, no los requisitos normales, por encima. Miguel, y con una La una JICA, observación, eso es terrible. y con una, nosotros lo sufrimos, y con una observación que es relevante, que es que estas plantas, como muchas otras plantas de carácter industrial, están sometidas a lo que se denomina una autorización ambiental integrada. Unificada, sí, Integrada en este Integrada. caso. Claro. Y que se renueva de manera periódica. Es decir, yo puedo obtener hoy una autorización ambiental de una planta que si al cabo de 4 años no cumplo con ese estándar, me revocan el permiso. Y entonces la planta me la cierran. En este caso yo, José Antonio, lo escuché el otro día en una conferencia con respecto a los informes de la Junta de Andalucía, que es la máxima, o sea, el máximo rango ambiental para construir este tipo de plantas. Decía, es que la Junta de Andalucía dice, mira si la uña del cerdo que se va a meter le han pintado la uña con esmalte rosa, le han pintado la uña al cerdo, entonces ya te lo echan para atrás. Y dije, ¿en serio? Hombre, La JICA y el informe es la de más- ¿En serio? es el máximo nivel. Porque eso ya de tiene amoníaco tal y cual y ya te lo echan tramitación. para atrás. Es el máximo nivel de exigencia ambiental de cualquier proyecto industrial. Por lo tanto, las empresas que es las que lo sufren, como dice Miguel, si han pasado esos filtros, puede estar tranquila. Y encima no solamente, ya Son- puedes construir, pero es que luego tiene el seguimiento medioambial año Claro, a año de mira. que cumples con Y las la- medidas que tú por has dicho. supuesto. Y que vas las a poner. inspecciones medioambientales Las inspecciones que muy se delicadas. realizan Es un tema permanentemente, delicado. si hay alguna contaminación acuífera, si hay alguna esto, que Correcto. eso tiene Eso tiene un control Eso medioambiental. es. Por eso, Eso es. muchas veces todas estas reuniones asamblearias pseudopolíticas que hacen en muchos municipios con una desinformación terrible, pues lo único que hace es intentar confundir a la gente cuando eso al final solo te le va a usted reportar beneficios. Ahora, para eso están las empresas y para eso están ya los ayuntamientos en concreto. Oye, pues mira, que el sitio más idóneo puede ser este o aquel. Yo en eso no entro. Si está a 2 kilómetros, está a 1,5 kilómetros o a 5 kilómetros, yo en eso no entro. Para eso están los ayuntamientos. Sí. Para eso están los ayuntamientos, para eso están las empresas. Pero bueno, Miguel, en cualquier conjuntamente caso, porque es buscar verdad, la situación ideal. pero es verdad que se habla mucho de la distancia. Que yo creo que no es que y es volvemos a lo relevante, mismo, o sea, que es irrelevante. yo conozco, pero vamos, además es que es muy sencillo, solamente hace falta irse a Madrid, en la Comunidad de Madrid, o la propia, por ejemplo, Cobap tiene una planta que está metida prácticamente en el pueblo, Cobap en Los Pedroches, en Pozo Blanco. En Europa hay centenares de plantas a 200, 300, 100 metros de LC, pero es que en la Comunidad de Madrid, el canal de Isabel II,
sus depuradoras, los fangos quedaban al aire y eso olía, los fangos de la propia depuradora. Entonces, la Comunidad de Madrid montó una política de poner digestores anaerobios para tratar esos fangos y desapareció el olor. Solo es tan sencillo como subirse a ver la depuradora de Boadilla, de Villaviciosa, de Las Rozas, del Escorial. No hace falta hacer otra cosa. Yo tengo una delante de mi casa y ha sido una cosa maravillosa. ¿Qué estáis haciendo, Darío? Digo, desde el punto de vista con la planta de Mengibar, que está generando mucho debate vecinal, mucho debate de que, bueno, luego ahí cada persona es soberana de tener su propia opinión, quien está a favor, quien está en contra, con sus propios argumentos. Pero por supuesto... Vosotros, desde el punto de vista que estáis en la parte contraria ayer, por ejemplo, hubo una manifestación en Mengibar bastante multitudinaria, se habla de 500, 600 personas, 700, no sé, y tal, que lo veo bien lícito, que el pueblo pues, hable como en cualquier democracia, pero vosotros en ese punto de vista, ¿qué estáis haciendo para informar técnicamente a la población? Es decir, no generemos esta alarma o los datos que generáis, que tenéis no son correctos. Diego, desde el desconocimiento como un ciudadano a pie, que no pues lo sé. Es verdaderamente frustrante porque nosotros lo que hemos hecho ha sido montar una serie de canales de comunicación que gestiono yo directamente y con una persona del equipo, pero es que nadie tiene intención de informarse. Nosotros no recibimos comunicaciones por WhatsApp, no recibimos correos electrónicos, no recibimos llamadas. Es decir, nadie quiere informarse, nadie se para. Y cuando nosotros hablamos con la plataforma o con los representantes políticos que no están a favor, y les dices, oye, veniros a ver una planta, veniros a conocerlo, veniros a entender de verdad, veniros a Alemania, veniros a España, a conocer, la gente no quiere. O sea, existe de alguna manera, o sea, la población se ha posicionado y... Como con la energía nuclear. Y son incapaces, o sea, no veo que haya esa intención. Nosotros desde la empresa, la mano totalmente abierta, yo lo digo en todos los lados, yo he militado y milito en organizaciones ambientalistas, soy licenciado en biotecnología, en microbiología, he trabajado durante años en medicina preventiva en el sistema sanitario de Madrid, y tengo una larguísima trayectoria en el sector de la energía, y mi gran frustración es no poder comunicar y sentarme con la gente para que entiendan de verdad y lo vean de la mano. Pero es verdad que a día de hoy el miedo pues está un poco atenazando e impide que la gente tenga el interés y la libertad de informarse y de entender bien qué es la tecnología, ¿no? Poco más. Entonces intentamos informar, intentamos hablar con los representantes políticos, hablamos con partes, no solo en Mengibar, en otros municipios, no solo de la provincia de Jaén, sino de España, pues con organizaciones agrarias, con cooperativas, con representantes políticos, por supuesto, y demás, con intención de informar, hasta el punto de que estamos tan seguros de la tecnología que no tengamos tampoco ningún miedo en decirles que es que organizaciones incluso como Greenpeace promueven en Alemania este tipo de plantas, y ellos lo cuentan de manera libre en su página web, pero la propia Greenpeace. Pero si es que no tienen más remedio que apoyarla. Claro. No tienen si es que Greenpeace no tiene más remedio que apoyar esto, si esto es economía circular, una economía sostenible y circular, que vamos, es todo naturaleza convertida en naturaleza, que no lo puedo entender. No lo puedo entender. Pero es que no quieren escucharlo. Yo cuando explicaba la termodinámica y la energía nuclear en la escuela de ingenieros aquí en Jaén, pues yo le decía a los alumnos, yo sé que todos pensáis ya de esto, pero yo voy a explicar la verdad. Y luego ya cuando terminemos las lecciones y las clases de la energía nuclear, algunos que ya tenéis más fundamento, porque me habéis tenido que escuchar por narices durante una hora, y os estoy dando los argumentos y os estoy dando la ciencia, posiblemente cambié de opinión, pero ya venís todos con una idea preconcebida. El otro día oía, ya no solo del cáncer, sino que oía que tienen que emigrar miles de aves. Pero, ¿por el biometano? Sí. ¿Por qué? No lo sé. Es que en esto del cáncer también oía lo de la emigración de miles de aves. No. Sí, donde no hay emisión, ¿por qué van? Y las balsas están cerradas y hay un trasiego. Pues ahí está la noticia. El Perú, en vez de ir a la Bruguera, va a la planta, la purina en vez de tirarlo en el campo lo llevan a la planta. Que tienen que emigrar la ave que produce cáncer. Entonces, claro, esa
Eso son reflexiones pues muy jodidas de rebatir, porque no hay peor que no te quieran escuchar, no quieran entender. Eso es lo peor. Cuando sí, a nosotros, ya os digo, no nos mandan WhatsApp, nadie tiene interés en saber nada. Nadie se pretende informarse. Darío, quiero aprovechar la oportunidad que le explicas cómo funciona una Pero planta. no debéis de desanimaros. No nos desanimamos. Nosotros, Miguel, yo como lo comentaba, o sea, hay que seguir yo soy un firme creyente de la tecnología. A mí me parece el biometano que hace que cuadre muy bien medio ambiente, industria, sector primario, que es una cosa que yo creo que marca un proceso natural muy bonito. Sí. Un proceso natural y básicamente, no nos desanimamos química pura. Y estamos seguros de que la tecnología a día de hoy, como bien comentabas, tiene el desarrollo más que suficiente como para entregar instalaciones que no huelen y cualquiera que pueda hablar con cualquier vecino de Pozo Blanco o de cualquier otro municipio. Aquí en Jaén, por ejemplo, perdona Darío, en cada vertedero hay una planta de aprovechamiento de biogás para generar energía con motores. Es decir, una tecnología que se viene aprovechando, que ya por ley es obligatoria, es desgasificar los vertederos que hay tanto en Fuerte del Rey como en Linares Guadiel. Cuando el vertedero se sella, lo que se introducen unos tubos, se succiona el gas y se aprovecha para quemarlo en un motor y producir energía. Porque tenemos que tener en cuenta que si no se emitiría en forma de metano, y el metano es mucho más contaminante que el CO2. Sí, claro. Por lo tanto, al hilo de lo que decía Miguel, es que encima es mucho mejor el proceso de captación de ese metano, que de lo contrario iría a la atmósfera. Lo que estamos haciendo es controlarlo, gestionarlo e inyectarlo en nuestra red para nuestro propio uso. Luego yo no veo de verdad por dónde puede haber... en fin. Bueno, se ha hablado mucho, por ejemplo, del digestato. El digestato puede ser un problema, pero el digestato... Bueno, yo he tenido decenas de reuniones con agricultores, lo están utilizando ya en coberteras, lo están utilizando ya en cultivos perennes, como fertilizante. Sin duda, más que como fertilizante, como estructurante. Es un buen estructurante del suelo que aporta materia orgánica y que al agricultor le empieza a generar cuantiosos... Todos sabemos lo caro que están los fertilizantes, los agricultores más, pero están generando cuantiosos... Un elevado contenido de nitrógeno. Eso es, pero bueno, como estructurante lo que hace es precisamente sacar mucho más, permite sacar mucho más rendimiento a los minerales con los que... Enriquecer el suelo, en efecto. Darío, explícanos brevemente cuál es el funcionamiento de la planta de biometano y un poco que tenga la oportunidad de despejar la duda de temas de olores, temas de... Bueno, lo que tú creas conveniente desde el punto de vista técnico. Lo primero que tenemos que entender es que una planta de biometano se llama planta de biometano, pero no todas las plantas de biometano son iguales, ¿no? Uh-huh. Lo fundamental es que el tema de los olores es un tema que está muy superado. Es decir, cuando las descargas son encerrado en una nave con atmósfera controlada, con una serie de biofiltros para eliminar los olores, pues te puedes imaginar, Diego, que eso permite que no se escape ningún olor. Básicamente la materia prima se introduce en una serie de tolvas que también tienen que estar encerrado. Ahí se mezcla y se mete dentro de lo que es el digestor, que es una gran piscina cerrada, porque no puede entrar oxígeno, porque si no, no sería una digestión anaerobe, es decir, una ausencia de aire, de oxígeno. Y entonces lo que hacemos, aparte de que el oxígeno es un contaminante del gas, yo no puedo inyectar en la red de gas un biometano con alto contenido en oxígeno. No me lo permite el operador del sistema. Y si en la planta no puede entrar oxígeno, no puede salir tampoco. No puede salir nada. Claro, entonces, de hecho, nosotros en las plantas lo que tenemos es un detector precisamente de oxígeno en el gas. Si existe contenido de oxígeno en el gas, nos dice que, es algo que se detecta casi instantáneamente y nos dice que puede haber algún tipo de fuga. Entonces, básicamente se meten estas grandes piscinas herméticas, como decíamos, que recogen el gas y donde a una temperatura controlada, que puede oscilar, pero entre los 37, 38 grados y los 40, 41, 42 grados, se genera una fermentación por una serie de microorganismos. Ahí esa fermentación lo que hace es recoger un gas y ese gas se canaliza a esta unidad de limpieza, donde lo que se hace es, a través de filtros de carbono activo, que es un filtro ampliamente utilizado en la industria desde hace décadas, lo que se hace es limpiar el gas.
ese gas se canaliza hacia la red de gas, el biometano ya purificado, los contaminantes de ese gas, que hablábamos de los compuestos volátiles, del sulfídrico, de los amoníacos, etcétera, etcétera, eso queda retenido en el carbón activo, que se retira cada cierto tiempo. Una planta del tamaño que comentaba José Antonio produce entre, diría, 5 y 15, 20 toneladas al año, es decir, no es ni un camión. Y la otra parte, que es el CO2, se pueden hacer dos cosas: o bien sementera, es un CO2 biogénico, casi a un 100% de pureza, pero normalmente lo que se suele hacer, y la tendencia que se hace ahora, es aprovechar ese CO2, porque es de origen biogénico, es aprovecharlo pues para invernaderos, para mataderos, para bebidas gaseosas, incluso para la generación de combustibles sintéticos, que es con lo que los aviones o los barcos se van a mover el día de mañana. Y no se emite a la atmósfera. Y no se emite a la atmósfera, efectivamente. Entonces, con lo cual es una tecnología muy sencilla. Plantas de biometano y biogás, bueno, biometano no, pero de biogás, me atrevería a decir, por ejemplo, en Mengíbar, que tanto se habla, Smurfit Kappa, que es la papelera que hay allí, tiene 2 digestores funcionando desde hace años. Y esas plantas de digestión anaerobia que tiene Smurfit Kappa en la papelera, de hecho, nosotros lo decíamos, nos resultaba muy curioso. Oye, quien tiene que explicar cómo funciona esas plantas de digestión anaerobio son los trabajadores que están trabajando a pie de planta, a pie de digestor anaerobio, y que además forman parte de la plataforma. Es decir, oye, ¿por qué no lo explican? Que salgan ahí a explicar que en Mengíbar desde hace años existen 2 digestores de digestión anaerobia y nadie se muere por la calle. Es decir, ya existe. ¿Por qué no sale los trabajadores de Smurfit Kappa, que forman parte de la plataforma, a explicar que efectivamente ahí hay 2 plantas de biogás? Que además es biogás. No es biometano. No es biometano, ellos no inyectan. Claro, ellos lo obtienen y lo queman para un proceso térmico que necesitan en la propia papelera. Eso es lo El más biogás común. lo usan para quemarlo y obtener energía. Con lo cual es una cosa que calorífica. nadie lo puede entender, cómo Sí. nadie se ha ido a decir, oiga, si se ven desde la carretera. Es que Hay muchas orujeras que también están quemando gas para procesos de secado, es decir, que se está utilizando la digestión Obviamente. aeróbica o el gas natural para secar al El biogás pelúfero. lo tienen en cualquier Lo que hay- estación depuradora de agua residual, Correcto, en Jaén, correcto. lo tienen aquí para En autoabastecerse. centro de tratamiento Así de es, residuos, así es. está En muy la extendido. EDAR, pues casi todas. Y me gustaría añadir a lo que dice Darío, completar el proceso. Al final de todo eso sale biogás y sale un producto final llamado digestato, que, como bien se decía anteriormente, también es aprovechable. Que es decir, que no está de lo que entra, sale biogás y otra cosa que al final puedes utilizar como mejorante de suelo, tanto fracción Así líquida como semiciosa, con lo cual no está generando ni residuos, ni efluentes, ni emisiones, porque no hay proceso de combustión. Es un proceso absolutamente cerrado y circular. Así yo creo que la gente tiene que perder el miedo y tiene que tener claro que es un proceso absolutamente biológico y de economía circular total. Sí, pero lo que yo no entiendo, José Antonio, es cómo es posible que no se acuda, porque yo puedo entender que no acudan a informarse a una empresa como nosotros, que podemos llegar a ser juez y parte. Pero lo que yo no entiendo es cómo no acuden a entidades como la universidad, que Jaén cuenta con una universidad de la que hay que estar muy orgullosos. Sí. ¿Y cómo es posible que no acudan Sí. a agencias medioambientales? O sea, ¿cómo es posible que no se haga? Los funcionarios de la propia Junta de Sí, Andalucía, sí, que son independientes. Las que son- organizaciones agrarias que se han manifestado todas a favor o con una ideología o con Así otra, es. es decir, que hay como una transversalidad y hay un consenso. Pero bueno, que yo claramente. creo que la clave en esa información que él dice, aparte de lo que se pueda transmitir, es que tanto la universidad como la Junta de Andalucía dispone de funcionarios independientes, profesionales, y Muy que no tienen por qué profesionales. casarse absolutamente con nadie, que van a informar asépticamente. Como, ya está. De hecho, Profesor de universidad, pues mire usted, yo informo bajo mi saber ley y entender, de ya hecho, está, punto. yo creo que me yo- da igual a quién vaya a dirigir. en un acto de valentía y apoyando lo que dice Miguel, el rector nos reunió un conjunto Sí, de sí, profesionales no, de no, ramas sí. muy distintas, había hasta ingenieros, químicos, había expertos en edafología, había de muy diversas índoles y nos pidió nuestra opinión para elaborar el comunicado que hizo a favor de la tecnología y a favor de este tipo de proyectos como beneficiosos para El la aval, sociedad. el aval técnico lo tiene. Correcto. El aval administrativo lo tiene, el aval político lo tiene, tanto, y hay una... por Y lo desde el tanto, punto de vista económico y de empleo,
¿Qué empleo y qué Mira, retorno económico puede pues mira, generar este tipo de planta, Darío? Sí, también no solo aquí, sino en muchos otros sitios han comentado que los empleos no son de calidad, que las plantas operan desde fuera de Jaén. Eso es radicalmente falso, ¿no? Al final una planta de biometano tiene una operación muy manual, es decir, tiene que haber alguien con una pala cargadora, tiene que haber alguien abriendo, cerrando llaves, tiene que haber alguien operando la planta. Nosotros, un empleo medio que puede tener una planta de estas características oscila entre las 12 personas, 15 personas, fácilmente de manera directa, entre director de planta, personal administrativo, operarios, mantenedores, etc. Y gente que el propio tejido universitario de Jaén lo genera, es decir, aquí no hace falta ser un ingeniero de muy alta cualificación, sino esencialmente gente con una capacidad de ingeniería técnica, sí, o simplemente un operario, un electricista, un mecánico, tendría cabida, ¿no? Con lo cual, yo haciendo un poco, multiplicando ese número por el número de plantas que el otro día la Junta publicaba, pues estamos hablando de unos 300 empleos directos e indirectos, pues te puedes imaginar, hosteleros, empresas transportistas, etcétera. Pues sí, hablamos de un impacto que para la provincia de Jaén, pues yo creo que podemos estar hablando de muchos centenares de puestos de empleo. Bueno, pues sé que tenéis ganas de más, pero me están diciendo que ya cortemos, que se nos ha ido de tiempo. Así que nada, pues con esta reflexión un poquito de todo, de esta tertulia, pues bueno, hemos visto que Jaén pues no solamente puede ser tierra de aceite, de producción de aceite de oliva, sino que también puede ser tierra de energía a través de aceite de oliva, ¿no? Y el biometano pues puede convertirse en un motor económico importante para la provincia, uniendo innovación, sostenibilidad y desarrollo rural, ¿vale? Pero como toda transformación en una población, en una comarca, en una provincia, pues debe de existir ese diálogo, esa planificación y también pues ese consenso en el que la transición energética no debe de ser un discurso lejano, sino una oportunidad real para territorios como Jaén, tan dependientes del sector primario como es el aceite de oliva. Para mí lo importante no es solamente producir energía pues limpia, pues, sino también hacerlo pues de una forma que genere pues riqueza local, ese empleo que estamos comentando, esa confianza, esa sostenibilidad, en definitiva, pues esa economía circular que creo que para todos pues debería ser buena y coherente, ¿no? Pues hasta aquí cerramos el programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos un martes más en la Brújula Económica de Jaén, aquí en Jaén Plus Radio. Nos vemos la semana que viene. Muy buenas tardes.